Mis hermanos amados, bendiciones para todos. Un fuerte abrazo para todos también de parte de toda la comunidad cristiana en Los Cocuyos, para cada uno de ustedes, en donde estén, desde Caracas, Venezuela, y para todo el mundo y por cualquier medio por donde nos estén viendo o escuchando. Sean bendecidos por el Señor y reciban un fuerte abrazo de esta comunidad y de todo el ministerio, los servidores de nuestra iglesia local. Nosotros seguimos en nuestra serie y hoy toca cerrar esta serie de la primera carta del apóstol Pablo y ese equipo misionero que le acompañó a la iglesia en Tesalónica. Esta serie ha sido de un gran impacto para nuestra vida, reveladora, una serie que nos ha motivado, una serie que nos ha abierto, ha hecho una incisión en el corazón y hemos visto cosas con las que necesitamos tratar. ¿Cómo está nuestra salud espiritual en cuanto a la comunión con otros hermanos en el cuerpo de Cristo? ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Están cercanas o por el contrario se han distanciado cada vez más? ¿Cómo está esa capacidad para recibir exhortación de hermanos en la iglesia local? Que el Señor coloca una carga en sus vidas. ¿Cómo está tu propia visualización? ¿Cómo te ves tú frente al espejo, frente al Señor? ¿Necesitas la oración de tus hermanos en el cuerpo de Cristo? Porque Pablo nos enseñó eso. Pablo mismo hace una solicitud a esta iglesia que también a la vez estaba muy necesitada de oración, y Pablo oró por esta iglesia. Son tantas cosas de las cuales hablar. ¿Cómo está nuestro caminar en Cristo, nuestro andar? ¿Cómo está nuestro vivir en Cristo, nuestro vestir en el Señor? ¿Cómo está nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos frente a la palabra? ¿Rechazamos las exhortaciones de la palabra, de la profecía más alta? Hay una vasta enseñanza en esta carta. Luego de esta tendremos algunos mensajes para este mes de diciembre, cerrando este año 2024, donde Dios ha sido tan bueno y donde hasta este momento ciertamente Él nos ha ayudado para comenzar desde el primer domingo en enero, predicando la segunda carta. Seguiremos seguidamente al cierre de este año, seguiremos en enero exponiendo esos 3 capítulos de la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Recuerdo el título de esta serie: una iglesia naciente, una fe inquebrantable. El título de esta serie será Santificados por completo, la santificación completa. Y hay una idea que ha estado desde el principio de esta serie, una idea exegética y una idea sobre la cual hemos ido trabajando y se ha ido formando cada sermón, y es la santificación por medio del amor del Señor para nuestra vida, santificados por el amor de Dios. Si algo ha experimentado esta iglesia, ha sido el amor de Dios, que se ha manifestado de multiforme manera en ellos. Antes quisiera tener una palabra de oración. Señor, ahora terminando esta serie, damos infinitas gracias. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo, por tu obra, una obra maravillosa en nuestra vida, una obra de santificación en nuestra vida. Señor, nos has tratado a lo largo de toda esta serie. Has tratado con nuestra vida, has tratado con nuestra iglesia, con el cuerpo de Cristo, con cada iglesia local. Espero y deseo y anhelo que cada uno, al menos uno, esa sería mi satisfacción, Señor. De hecho, el que tú me permitas predicar tu palabra ya me hace sentir profundamente bienaventurado, dichoso. Pero sería mi deseo, al menos una persona, Señor, que pueda manifestar: ha sido tocado mi corazón. Tu palabra no vuelve vacía. Te pido, Señor, que habilites a este tu siervo para ministrar tu palabra el día de hoy, y que podamos ser bendecidos en el nombre de Jesús. Amén
y amén. Ha sido una carta escrita desde el profundo corazón de pastor del apóstol Pablo. Una iglesia no con mucho tiempo, no como la nuestra, que ya tiene casi 3 décadas de existencia, de fundación. Eventualmente, si Dios no viene antes a través de su Hijo amado Jesús, si Jesús no nos sorprende con el advenimiento en su segunda venida, en el próximo mes de abril 2025 estaremos cumpliendo nuestros primeros 30 años en este lugar como iglesia local. Pero esta iglesia es una iglesia joven, pero con un gran testimonio avasallante, siendo ejemplo a toda la región en Mesopotamia, en Asia, y hasta la enseñanza más reciente. Vimos una serie de imperativos que estaban allí, que Pablo no los dio en forma de una instrucción o una recomendación, fueron órdenes, imperativos. Y la más reciente enseñanza, allí el Señor nos habló acerca de nuestra actitud hacia la persona y obra del Espíritu Santo. No apaguéis, no sofoquéis la obra del Espíritu Santo. No mengue la obra de Dios en ti a través de la persona y obra del Espíritu Santo. No permitas, porque hayas sofocado, porque hayas rechazado, porque quieres apagar, porque quieres hacer que baje, que mengue, que amaine la obra del Espíritu Santo en tu vida. Mis hermanos, sin la obra del Espíritu Santo no hay santificación. Y Pablo viene diciendo, estad gozosos, pues sin la obra del Espíritu Santo no hay gozo. Estad agradecidos siempre en todas las cosas, pues sin la obra del Espíritu Santo no hay gratitud. Pero también orad en todo tiempo. Sin obra del Espíritu Santo no hay vida de oración. Cada uno de esos imperativos están motorizados, están potenciados por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No es la fuerza de voluntad, no es el empeño, no es el ímpetu que sale de cada uno de nosotros. Es única y exclusivamente por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. No hay comunión ni amor entre nosotros sin la obra del Espíritu Santo obrando, taladrando cada día sobre nosotros. Con este preámbulo, quiero invitarte a leer los últimos versículos de este capítulo y de esta carta que ha sido de tanta enseñanza para cada uno de nosotros cada vez que nos reunimos los líderes y servidores en la iglesia local aquí en Los Cocuyos. Es de sumo agrado y suma gratitud en nuestra vida el que el Señor nos esté ministrando a través de esta carta. Capítulo 5, versículos 23 al 28. Y hay varios puntos que voy a puntualizar, que creemos que son las enseñanzas que están aquí implícitas, que están allí inmersas, que están muy claras. Quizás unas que otras no, pero cada una de ellas las ha puesto el Señor en nuestros corazones, así que las estaremos compartiendo con ustedes y espero que sea de gran provecho tanto para los que nos ven a través de nuestro canal, de cualquier medio audiovisual, también a través de Dinámica 1490. Un saludo especial para cada uno de nuestros radioescuchas, 8 de la mañana, 7 de la noche por Radio Dinámica 1490 en la amplitud modulada aquí para la Gran Caracas en Venezuela. Pablo así le escribe, comienza en el verso 23 con una oración. Pablo suele acostumbrarnos, ¿verdad?, presentarnos una oración, presentarnos momentos de gratitud, de reconocimiento. En algunas de sus cartas cierra con una doxología maravillosa, pues no se escapa este final de carta, primera carta tesalónica, no se escapa de cada uno de estos aspectos en la carta del apóstol Pablo y no hay desperdicio. Comienza esta última sección de la carta con una oración. Y vaya qué oración. Pablo no pide por cosas
que nosotros solemos pedir diariamente. Yo quiero llevarte a la reflexión. Pablo no pierde tiempo, y no estoy diciendo que nosotros perdamos tiempo, sino que la inclinación mayoritariamente de nuestras oraciones son por cosas que no son espirituales. Señor, danos comida. Señor, danos bebida. Señor, un par de zapatos que se rompió. Señor, el sueldo. Señor, el alquiler. Señor, la lluvia. Amaina la lluvia. Señor, que salga el sol. Señor, la cosecha. Nuestras oraciones están plagadas de elementos utilitarios, y nosotros vemos a nuestro Dios como un gran proveedor. De hecho, todas las cosas que tenemos provienen de Dios. Pero hay una parte de la oración que nos hemos perdido. No solamente es pedir, pedid y se os dará. De hecho, oramos y pedimos mal, por eso no se nos da. Eso está en la Biblia. Pero también hay cosas por las cuales pedir, y no necesariamente son cosas materiales, y son realmente las que estamos necesitados en pedir. Entonces Pablo nos da una gran lección, y allí en esa oración hay una gran enseñanza espiritual. Hay doctrina, hay exégesis, hay cosas espirituales profundas por las cuales Pablo ora y también revela en esa oración, verso 23. Lo voy a leer de corrido, y bueno, entonces creo que me he ido anticipando a la enseñanza, pero es que está tan claro allí, y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Leemos todos los versículos 23 hasta el 28 y luego exponemos. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, ahí está el absoluto. Y que todo vuestro ser, no una parte, todo vuestro ser, entonces vuelve a estar un absoluto allí. No hay cosas relativas. Todo vuestro ser, a espíritu, alma y cuerpo, sea preservado, irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Os encargo solemnemente, es una petición, es un ruego, por el Señor, que se lea esta carta a todos los hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Mis hermanos, la doctrina de la santificación, de hecho, él comienza esta parte. De hecho, el pedido de Pablo es que el Señor santifique por completo a su iglesia. No hace distingo de personas dentro de la iglesia. Es a toda la iglesia que sea santificada. Ha sido controversial esa doctrina por muchos años. Y no pretendemos, no es nuestro deseo, nuestra intención, desenmarañar todos esos misterios que están alrededor y dentro de la doctrina de la santificación en una sola serie de predicación. Sería literalmente imposible. Pero si algo nos ha dejado esta serie, ha sido algunas cosas como la siguiente: la santidad completa, la completitud de nuestra santificación no está en el presente. Es escatológica, está en eventos futuros, está en el porvenir que será sellado con la consumación del reino futuro de Cristo en su segunda venida. Entonces, aquí de hecho no se dice en esta carta si la santidad completa podrá encontrarse antes de la parusía, lo que los teólogos llaman parusía, que es la venida de Cristo, o si solo podrá conseguirse en la parusía. Pablo puede orar por el crecimiento continuado, y de hecho lo está orando. Esa es su oración, el crecimiento continuo, perseverante, diario de los hermanos en Tesalónica, y es una santidad escatológica. Y esa santidad se basa en el llamamiento que Dios hace. Fiel es el que os llama. De hecho, Pablo lo dice en otra de sus cartas: quien nos predestimó, nos llamó y nos santificó y nos justificó. Es un proceso que se va dando paulatinamente, lo inicia el Espíritu Santo en nuestra vida. Y ahí está, la santidad es un camino para llegar al Padre. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Y se trata de decisiones, se trata de acciones y se trata de omisiones que tomamos en esta vida. Y la santidad viene en parte de la participación que otros hermanos están teniendo en nuestra vida. Un medio
selecto, que usa el Espíritu Santo, usa nuestro Dios para santificarnos, es a través de la vida de otras personas. El Señor puede usar a nuestras esposas, de hecho las usa para santificarnos. El Señor nos usa para santificar a nuestras esposas. El Señor usa a nuestros padres para santificarnos. El Señor nos usa para santificar a nuestros hijos y viceversa. Dios usa al ser humano para santificar a sus hijos. Y esa es una obra notable cuando nosotros oramos por otros. Al final no nos debemos congratular y sentirnos bien porque, bueno, tenemos ciertos niveles de santidad. Solo Dios es capaz de proporcionar el medio por el cual Él se complace en nuestra vida de santidad. Esta enseñanza la estaré dividiendo en algunos puntos que ya les estaré anunciando. La petición de Pablo a Dios. Ese es el verso 23. ¿Qué es lo que está pidiendo el apóstol Pablo aquí en este versículo 23? Pablo está pidiendo que el Señor santifique por completo a los de Tesalónica, y lo hace en estos términos: en espíritu, alma y cuerpo, que seamos preservados. Y debo decir algo ya en este preciso momento, desde este primer punto, la petición de Pablo al Señor. Nada tiene que ver estas tres partes con esa cosa que están enseñando, esa división del ser humano de espíritu, alma y cuerpo. Pablo no está aquí fijando una doctrina de la separación del ser humano, porque si fuese así, esto echa por tierra la doctrina que algunos tienen en su mente respecto a la dicotomía del ser humano que fue enseñada, según algunos, en el Antiguo Testamento, que es el espíritu y el cuerpo. Porque no se hablaba de alma en términos de división tricotómica en el Antiguo Testamento, lo vemos en el Nuevo Testamento, pero debo decir que ha sido después de una enseñanza griega sobre el alma, algunos pensamientos griegos que estaban allí en el primer siglo, que están dentro de los escritos del Nuevo Testamento, escrito en griego en su totalidad, y entonces creemos que es que así está dividido, ¿verdad? Tricotómicamente el ser humano. Quiero decir que el apóstol Pablo no está enseñando eso aquí. Lo está diciendo para afianzar su idea de que el cuerpo humano completo, el ser humano, no el cuerpo, el ser humano completamente está siendo preservado y de manera irreprensible, sin corrupción, sin alteración, completamente, hasta la venida del Señor. Y aquí entonces, cuando Pablo habla de la santificación que está siendo preservada de manera íntegra e irreprensible hasta la venida, Pablo está uniendo esos dos temas para decir que la santificación tiene un aspecto netamente escatológico y que la completitud de nuestra santificación estará lista cuando Cristo venga. De momento, en el aquí y en el ahora, nosotros estamos experimentando gradualmente, sea bien porque el Señor nos está tratando directamente, sea bien porque el Señor está tratándonos a través de tormentas correctivas, tormentas de santificación y de purificación, sea bien que el Señor nos está tratando a través de pruebas en esta vida, a través de la vida de otras personas que el Señor nos trata diariamente cuando somos corregidos, exhortados, cuando somos confrontados en amor también, porque debo decirlo, estamos llamados a exhortar con el amor de Dios. En primer lugar, la bandera que debe ondearse sobre nuestras vidas al exhortar a otros debe ser el amor, la verdad y el amor en justa medida para ser ministrado en las vidas de otros. Entonces, Pablo está diciendo, estamos siendo preservados irreprensiblemente, de manera íntegra. No podrá marchitarse esa santificación en nuestra vida, pero se va a completar, no en esta vida. Ningún ser humano va a completar su santidad, su proceso de santificación, que es progresivo en el aquí y en el ahora, de este lado de la eternidad presente. Ningún ser humano, sino lo que Pablo nos está diciendo es que seremos preservados en santificación hasta la venida de Jesucristo, cuando se completará. Y esa petición, otra cosa importante que debemos entender, es que eso está revelando el corazón de Pablo.
Pero a la vez esa es la voluntad de nuestro Dios. La voluntad de nuestro Dios es que nosotros seamos santos. Sed santos, como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Si la santidad de Dios, si la voluntad de Dios es nuestra santificación, entonces Pablo está alineado a la voluntad del corazón del Padre. Por lo tanto, debo concluir también, cosas interesantes que surgen de estas enseñanzas, es que si nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios, entonces nuestras oraciones agradan a Dios y en algún momento en nuestra vida tendrán respuesta. Mis hermanos, lo voy a volver a repetir. Si nuestras oraciones están alineadas a la voluntad de Dios, entonces nuestras oraciones agradan el corazón de Dios y nuestras oraciones tendrán respuesta, porque la voluntad de Dios se hará. La voluntad de Dios se completará, se ejecutará, se dictó y se hará. Entonces nuestras oraciones también tendrán feliz término. Ese es un primer aspecto que estamos viendo en estos versículos 23 al 28 del capítulo 5 de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Ese verso 23 es acerca de la petición de Pablo a Dios con respecto a los tesalonicenses. Pero hay un segundo punto, y está allí en el verso 24. También lo encontramos en Tito 2, del 11 al 13. Leamos el verso 24. Fiel es el que os llama. Mira cómo Pablo entonces define a aquel que ha hecho el llamado a nuestra vida a santidad. Dios nos llamó, Él es fiel. ¿Y por qué dice que Él es fiel? Bueno, porque lo dice en la segunda parte de ese versículo 24. El cual también lo hará. ¿Qué cosa? Completará, preservará nuestra vida hasta la venida de Cristo y nos completará en su santificación para poder ver el rostro de nuestro Dios, para que a través de Cristo nosotros podamos estar en la presencia del Dios Padre por toda la eternidad futura. Entonces, este segundo punto no es más que la promesa y la fidelidad de Dios para la santificación. Es una promesa que Dios dio y es fiel Dios para completar esa promesa. Mi hermano, tú podrás decir que has hecho un gran esfuerzo para acercarte al Señor. Tú podrás decir que cada día te esfuerzas. Esfuérzate, Timoteo. Sé fuerte, Josué. Sé valiente, Josué. Tú podrás decir que en esta vida te ha tocado ser fuerte, ser perseverante. Pero déjame decirte algo, mi hermano. El personaje principal de tu esfuerzo, de tu perseverancia, no eres tú mismo. No te veas al espejo y digas, cuánto me he esforzado. No lo digas. Dile, Espíritu Santo, gracias, porque hasta el sol de hoy puedo decir que sigo caminando porque tú me has levantado. Entonces el personaje principal no eres tú, es Dios, quien ha sido fiel para completar su promesa y su llamado a nuestra vida. Dios es fiel y Él cumplirá su promesa de santificarnos, mis hermanos. Pablo está confiando en esta oración y lo dice, lo asevera enfáticamente. Pablo confía en el carácter de Dios. Si alguien conocía a Dios, ese era Pablo. Tienes que darte un paseo por cada oración del Nuevo Testamento, en cada una de las cartas paulinas, en cada una de las epístolas que Pablo escribió. Tienes que darte un paseo para que podamos entender la magnitud del conocimiento y de la revelación que Pablo había recibido de parte del Espíritu Santo, como para escribir esto y estar totalmente seguro de que Dios completaría la santificación en nuestra vida. Eso habla del conocimiento de Pablo respecto a la confianza que él tenía en el carácter de Dios y en su fidelidad. Tú tienes que conocer a alguien para decir que es fiel. Tú tienes que conocer profundamente para llegar a decir, esa persona lo hará. A pesar de que nosotros creamos que está tarde su venida, Él lo hará. Téngalo por seguro, por seguro. Y la fidelidad de Dios es un aspecto clave que nos asegura en el tiempo presente
que aquello que Él prometió y que Él comenzó, lo va a terminar. Y eso incluye nuestra santificación. Yo creo que esto es un punto sumamente importante. Si es importante la petición que Pablo está haciendo, que parte y base de la voluntad de Dios para él pedirlo y él sentirse seguro de que Dios lo haría porque es su voluntad, también es sumamente importante que Pablo haya recibido la revelación de Dios, que confíe en esa revelación de Dios, que era su carácter, y que nos diga: estoy seguro que Él es fiel y lo hará. Y eso a mí me da esperanza. Si algo me da esperanza es ese versículo 24 del capítulo 5. Un tercer punto, mis hermanos, no menos importante, está en el verso 25. Quiero que lo leas juntamente conmigo. Versículo 25. Hermanos, orad por nosotros. Impresionante el giro que toma la enseñanza. Pablo viene de orar por ellos, Pablo viene de interceder por ellos, intercede con base a la voluntad del Señor, Pablo intercede estando seguro que Dios lo hará, pero ahora Pablo pasa a la acera de al frente para decir: quiero, mis hermanos, que oren por mí. El hombre poderoso, o digamos el hombre fuerte, el hombre con el llamado apostólico, con la autoridad apostólica, orando por ellos, ahora se coloca en un lugar vulnerable, en un lugar de debilidad. Y eso es lo que quiero llamar tu atención ahora con este tercer punto: la importancia de la oración en la santificación. Pablo les está pidiendo a ellos: hermano, oren por nosotros. Recuerdo la oración que Pablo hace en Efesios 6:19. Le pide a la comunidad en Éfeso que oren por él. Pero ¿cuál es la oración? Porque le faltaba el dinero, le faltaba comida, le faltaba ropa. No, Pablo le está diciendo a la iglesia: quiero que oren por mí porque necesito palabra. Necesito tener la palabra justa. Necesito tener esa palabra que el inconverso necesita, que pueda convencer sus corazones. Ojalá, mis hermanos, que nosotros, pastores, consejeros, predicadores, maestros, aquellos que estamos llamados a enseñar a la Grey, a enseñar a la iglesia de Cristo, nosotros pidamos oración a nuestros hermanos, pidamos oración a otros que hacen lo mismo y digamos: mis hermanos, me siento tan débil y hoy quiero pedirte la oración. Eso habla de la situación y el estado en el que yo me encuentro hoy, de indefensión, de debilidad. Cuando el Señor le dice a Pablo: Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ahora Pablo deja de orar por la comunidad en Tesalónica para pasar a él a colocarse en un lugar de una persona que necesita ser santificado. Y como la oración santifica, él ahora le dice a los hermanos que oren por él. Mis hermanos, esto es una joya de versículo que nos debería enseñar a nosotros, siervos del Señor en la obra de la iglesia local, nuestra posición también de necesitados de la santificación de Dios a través de la oración de nuestros hermanos. Un medio de gracia y un medio de santificación es la oración que Dios coloca en los corazones de nuestros hermanos para con nosotros. Pablo pide a los de Tesalónica que oren por él y subraya la necesidad de la oración en el proceso de nuestra santificación. Un cuarto punto, no menos importante: ¿cómo se expresa la vida de santidad y la vida de oración en el creyente actualmente? Bueno, Pablo nos las hace saber. Este cuarto punto es expresiones de santidad en la vida del creyente. Verso 26, pero también lo vas a encontrar en Romanos 16:16 y en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Corinto, capítulo 16, verso 20. Quiero llevarte a la lectura del versículo 26 para que podamos entender cuáles son esas expresiones. Verso 26. Después que él termina de pedirle a la iglesia que ore por él, y no sabemos cuáles fueron esas peticiones o cuáles peticiones Pablo hizo allí, no las manifiesta en su escritura. Esta carta la escribió Pablo de su puño y letra. No sabemos por cuáles cosas Pablo le había pedido a ellos que oraran.
No sabemos la petición en el corazón y en la mente de Pablo. Lo que sí sabemos es lo que viene después. Es una instrucción. Saludad, verso 26. Saludad es una petición que Pablo le hace ahora a ellos. Saludad a todos los hermanos con beso santo. Mis hermanos, ¿qué clase de petición le está haciendo Pablo ahora? Recuerden el contexto es la santificación. Entonces me hace pensar que esa oración que Pablo le está haciendo en el verso previo, en el 25, tiene que ver con su santificación personal. Yo necesito ser santificado, oren por mí. Eso es lo que entiendo. Y ahora, verso siguiente, 26, también en el contexto de la santificación, saludad a todos los hermanos con beso santo. Mis hermanos, no me hace pensar en otra cosa, no me hace concluir, no me hace interpretar de otra manera, sino entender que esta petición es la expresión visible de la santificación en la vida de los hermanos en la iglesia en Tesalónica. Mi hermano, te hago una pregunta. Cuando saludas a los hermanos en la congregación en donde te encuentras o de otras congregaciones, ¿les saludas con un beso santo, con un ósculo santo? ¿Los saludas con un abrazo? Mi hermano, te pido encarecidamente que lo hagas con tus hermanos en la fe. Es una evidencia física del proceso de santificación en tu vida. A menos que tú me digas, mi hermano pastor, no lo hago porque las personas con quien lo intento hacer mantienen una distancia. En ese sentido, bueno, sigue respetando esa decisión de otra persona, pero en la medida de lo posible, y tengo una petición para esas personas que hoy, cuando van a saludar, le ponen el brazo extendido y no permiten que el otro, y lo sientes el rigor del brazo extendido completamente cuando te van a saludar y dar la mano. Y cuando te van a saludar también te ponen en la mano en el otro hombro para que tú no te acerques. Puedo entender eso, de que tú estás siendo respetuoso para con tus hermanos en la fe, que te están diciendo corporalmente, que ese rapport corporal te están diciendo, mira, no quiero que te me acerques. Y si lo has hecho por respeto, por conciencia, te felicito, mi hermano, pero en la medida de lo posible, acércate a personas que no conoces en tu congregación local. Acércate, le estoy pidiendo al liderazgo, a servidores y hermanos en la iglesia local en Los Cocuyos, en donde el Señor, por su misericordia y gracia, me tiene ministrando su palabra. Les estoy pidiendo encarecidamente que se saluden, que se abracen, que se den un beso en la mejilla. Mi hermano, hágalo. Pablo lo pidió. Romanos 16, Primera de Corintios 16, Primera de Tesalonicenses 5, salúdense con un ósculo santo. Creemos, esa es la exégesis que estamos haciendo, esa es la interpretación que estamos obteniendo de esto. Creemos que el Espíritu Santo, esa es la carga que puso en el corazón pastoral del apóstol Pablo, que Pablo les está diciendo, mira, ¿sabes qué, hermanos en Tesalónica? Yo creo que una manifestación de la santidad en nuestra vida es cuando nos saludamos y damos ese ósculo santo, que no es más que un beso, ese abrazo afectuoso para manifestarle al otro cercanía, cariño, afecto y amor de Dios, ese amor ágape. Ese acto, mi hermano, simboliza pureza, pero también simboliza comunión, y simboliza el proceso de santificación en la vida de un creyente. Creemos que es así fehacientemente. Un último punto, antes de entrar en conclusiones y aplicaciones para nuestra vida, verso 28. Pasamos el verso 27, te os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Ningún hermano de la iglesia podía quedar sin leer esta carta. Y esto me lleva, no es un punto de la prédica, pero en este momento viene a mi mente el hecho de que todos en nuestras iglesias estamos llamados a leer cada carta y cada libro de las Sagradas Escrituras. Particularmente esta carta, Pablo le está diciendo, encomiendo, les encargo, les exhorto. La palabra que se usa en esta versión en la Biblia de las Américas es solemnemente, es algo
te estoy encargando encarecidamente, con todo el corazón, por el nombre del Señor, por el Señor, que esta carta se lea. Por favor, Timoteo entregó esta carta a Timoteo. Dile a los hermanos que algún portavoz de la iglesia, alguien que tenga la voz bien potente, reúna a toda la congregación, que no me dejen ancianos, niños, solteros, viudos, divorciados, no me dejen a ninguno en la iglesia, que se reúnan y lean esta carta. Ese es un mensaje que yo actualmente estoy dando en la iglesia local y a todos los servidores. Cada carta, y por eso nos hemos dado a la tarea de estudiar cartas completas. Seguiremos después de esta primera de Tesalonicenses hacia la segunda carta de Tesalonicenses. Tenemos en la mira Colosenses, tenemos en la mira Efesios, tenemos en la mira Romanos, cartas completas, toda la carta completa, sin hacer dieta, porque el que hace dieta solamente come fruta, no come harina, no ingiere harina, o no come cochino, o no come carne, o no come embutidos. No, la dieta completa, toda la dieta de la Biblia es menester que nosotros pasemos nuestros ojos por ahí. Ese es el versículo 27. Y un último punto, versículo 28, lo leo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Y como dice esta versión y la Reina Valera, sea con vosotros. Pablo concluye, no puede hacerlo de ninguna otra manera. La segunda carta termina exactamente igual. La bendición, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Pablo cierra la carta con esta bendición. Concluye Pablo esta carta hermosa con una bendición. Es el deseo. Ese es el deseo. Esto me habló acerca del corazón pastoral de Pablo y esto está haciendo que mis oraciones estén cargadas con esto. Padre, yo quiero desear esto para la iglesia en donde tú me has hecho servir, un servidor tuyo. Yo quiero desear esto. ¿Qué cosas? Que la santificación completa esté en la vida de la iglesia de todos los que pertenecen a los cocuyos. Que la santificación sea irreprensible hasta la venida de Cristo en todos aquellos que conforman la iglesia del Señor en Venezuela, la iglesia del Señor en Hispanoamérica, la iglesia del Señor en Norteamérica, en Centroamérica, en toda Europa, en Asia, en África, en Oceanía, en todos los continentes. Mis hermanos, eso debe estar en el corazón nuestro. Esta petición al final muestra el corazón de Pablo, deseando que la gracia de Dios esté con todos ellos. Y esta gracia es esencial, porque sin la gracia de Dios, como lo dice Tito 6, y lo dice este mismo capítulo 5, versículos 24, versículos 23, 24, 25, la gracia de Dios es esencial para el proceso de santificación, ya que sin la gracia de Dios mi esfuerzo es inútil. Mi esfuerzo, mi coraje, ¿verdad?, sería insuficiente. De hecho, usted puede tener el mayor deseo del mundo, el mayor ímpetu. Usted puede ser un joven con mucha energía, pero si la gracia de Dios no está en tu vida, todo el esfuerzo que puedas hacer será inútil e insuficiente. Y quiero cerrar con estas palabras antes de orar. La enseñanza del apóstol Pablo acerca de la santificación y la bendición de Dios sobre nuestra vida, lo que hace es destacar la importancia de la intervención de Dios en cada aspecto, la intervención del Espíritu Santo en cada aspecto, la intervención de Jesucristo en cada aspecto de la vida de la iglesia, en la vida de oración, en nuestra vida en fe y en la gracia de Dios en nuestro proceso de santificación. Mis hermanos amados, cerremos esto con una oración al Señor de gratitud primeramente por todo este tiempo. 17 enseñanzas. Luego de 17 enseñanzas creo que queda para nosotros enfático lo que el Señor quiere para nuestra vida, que nos amemos, que sin amor entre los hermanos es imposible que otros conozcan acerca de Cristo. Que sí, que nosotros estamos llamados a exhortar a otros, pero también a animar a aquellos que están desalentados. Sí,
pero también estamos llamados a sostener a aquellos que están débiles, que son débiles de conciencia, que tienen escasos recursos, que están alicaídos. Estamos llamados a motivar, a convertirnos en cheerleaders, en soportadores, no soportadores de ese término que usamos, yo sí, no puedo soportarte más. No, soporte, personas que están debajo, impulsando a otros, que nuestra vida sirva para impulsar a los jóvenes, a los ancianos, a mujeres que quieren salir adelante después de una vida tortuosa, con una pareja que le ha abandonado y ha dejado el corazón roto, jóvenes que han perdido a sus padres, niños que han sido abusados. Nosotros estamos llamados como comunidad de fe a servir de soporte para cientos de miles de millones dentro de nuestras iglesias. Oremos, mis amados hermanos. Padre amado, gracias. Gracias porque sin la intervención divina de tu Espíritu en nuestra vida sería literalmente imposible mantenernos en pie. Gracias porque ha sido por tu intervención en nuestra vida, intervención diaria, cotidiana, rutinaria en nuestra vida. Ha sido posible el proceso de santificación, que ese proceso se completará una vez llegue Cristo, que se continuará diariamente y será soportado cada día ese proceso hasta la venida, que será irreprensible hasta la venida de Cristo, que será completado cuando venga Cristo. Padre, gracias por esta palabra, que es imposible que nuestra vida de oración se mantenga y nuestra fe se mantenga sin tu intervención, que será imposible que nosotros nos amemos sin tu intervención, será imposible tener gozo continuo, será imposible tener vida de gratitud, será imposible tener vida de oración si tú no estás interviniendo continuamente en nuestra vida. Padre, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, bueno, me resta solamente darle muchas gracias. Oren por el ministerio de la iglesia local en Los Cocuyos. Oren por fortaleza. Oren diariamente por discernimientos en las Sagradas Escrituras para ministrar al pueblo de Dios tan necesitado en este tiempo y tan golpeado por tanta enseñanza desviada, enseñanza que ha sido desviada y trastocada, que se ha apartado de la doctrina que hemos aprendido por años. Oren por el ministerio de la iglesia local, por fondos también para sostener cada uno de estos medios que cuestan, pero que ha sido solo por la gracia de Dios sostenidos hasta hoy. Que Dios les bendiga abundantemente.